muy buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos muy contentos desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI Chile, por celebrar la primera versión del ciclo de conferencias Alteridades, Imaginaciones, Exploraciones e Interferencias en el campo de la educación inclusiva. Este espacio, como ustedes bien saben, es organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile, junto a su Escuela Latinoamericana de Posgrado, ELP, y su programa de investigadores en residencia PIR, que celebrarán desde el día martes 11 de julio hasta el día miércoles 16 de agosto de 2023 el ciclo de conferencias Alteridades, Imaginaciones, Exploraciones e Interferencias en el campo de la educación inclusiva. Este espacio reúne a especialistas de Argentina, Perú, Ecuador y Chile, quienes abordarán el fenómeno de la alteridad y la otredad desde una perspectiva ontopolítica y extradisciplinar. Les solicitamos, por favor, que revisen los horarios asociados a cada una de las conferencias, ya que no todas se van a desarrollar en el mismo horario, y de este modo van a estar ustedes informados porque no queremos que por favor se ausenten a ninguna de estas sesiones. Hemos organizado este espacio con mucho cariño, tal como hacemos todas las actividades que se generan desde CELEI. Precisamente estas están destinadas a que podamos producir un giro imaginativo en la manera en la que pensamos las múltiples aristas y los problemas que ensamblan el territorio de análisis llamado educación inclusiva. La conferencia que inaugura el ciclo de conferencias, Alteridades, Imaginaciones, Exploraciones e Interferencias en el campo de la educación inclusiva, se titula Reflexiones en torno a las viejas, nuevas formas de denegación de la alteridad. En esta intervención, el doctor Martín Esquiel Díaz será quien nos propone una lectura genealógica situada en torno a la generación de las estrategias de delimitación de la vida social, desplegadas en el contexto de configuración de un arte de gobierno liberal y el modo en que dichas estrategias son resignificadas en el marco de la racionalidad de gobierno neoliberal en el escenario contemporáneo. En tal sentido, se propone, en primer término, problematizar las estrategias de gobierno de las poblaciones desplegadas por parte de un arte liberal de gobierno en momentos de ensanchamiento del mercado mundial, ligadas dichas estrategias a un proceso de racialización y deshumanización de las poblaciones pobres e históricamente racializadas. En un segundo momento, interesa indagar con la conformación histórica de la racionalidad del gobierno neoliberal hacia principios del siglo XX, la postulación de un orden social anclado en el modelo de la forma empresa, ligado a un proceso de patologización de las mayorías populares y a una partición de la vida social signada por la resignificación de los postulados del darwinismo social. Por último, se propone analizar la puesta en marcha por parte del neoliberalismo contemporáneo de un proceso de gestión neoliberal de las emociones vinculado por un lado a la producción de un modelo hegemónico de subjetividad y por otro a la proyección de la ira y de la frustración hacia ciertos grupos de la población representados como portadores y reproductores de todos los males sociales y morales imperantes. Martín Ezequiel Díaz es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Río Cuarto, es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un postdoctorado del Centro de Estudios de Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es profesor adjunto regular en la Universidad Nacional del Comahue, es investigador del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación versan sobre los procesos ligados a producción de la subjetividad y construcción de la alteridad en el marco del neoliberalismo. Entre sus libros como autor y editor se encuentran La humanidad unidimensional, Perspectivas desde la encrucijada del porvenir humano, en el 2012, Descolonizar el presente, ensayos críticos desde el sur, 2012,
Vidas negadas, una genealogía de la construcción de la otredad en la Argentina moderna y sus derivas en el presente, 2016. Geopolítica de los saberes hegemónicos, estudios críticos para desandar el eurocentrismo, 2019. Tramas de racionalidad neoliberal, subjetivación, subalternización y conflictos socioambientales en nuestro sur global, 2023. La dinámica de hoy es la siguiente. En un primer momento, el doctor Martín Díaz, académico de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina, realizará su intervención en un plazo de 60 minutos. Luego de la misma, vamos a dedicar unos 15 o 20 minutos para preguntas o los comentarios por parte de cada uno de ustedes. Así que les invitamos a que exista una participación activa. Muchas gracias a quienes están presentes, incluso activadas las cámaras, porque esta modalidad virtual precisamente permite que nos sintamos mucho más cercanos. Así que, Martín, adelante, el espacio es todo suyo. Le vamos a dar ahora la palabra para esta conferencia que inaugura este proceso importante. Bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, todas, todes. Para mí es un gusto participar de este espacio de reflexión. Mi agradecimiento en principio por la generosa invitación a Aldo y por la generosidad también en la presentación nuevamente a Marta y por la posibilidad fundamentalmente de compartir este encuentro con distintos colegas, ¿sí? de distintos países de nuestro continente. En ese sentido me siento realmente muy agradecido, ¿sí? y además interesado en abrir una serie de discusiones respecto a lo que son problemáticas que entiendo en común de quienes nos encontramos en este encuentro, en torno a las distintas derivas que asumen los problemas relativos a la alteridad o a la construcción de la alteridad. En mi caso, y cuando escuchaba el marco, o más bien el encuadre en el cual se inscribe este ciclo de conferencias en torno a la educación inclusiva, mi campo de indagación y lo que he venido realizando en mis últimos años, en mi labor tanto como docente como investigador, no están directamente focalizadas o situadas dentro de las problemáticas del campo de la educación. Lo cual no significa, ¿sí?, que no sean las problemáticas, o al menos la temática que yo voy a desarrollar en esta presentación, en esta conferencia, que no tengan impacto, o que no tengan derivas en el campo de la educación. Quiero decir con esto que mi trabajo fundamentalmente se ha inscrito, mis inquietudes o indagaciones filosóficas, las que he llevado a cabo fundamentalmente en los últimos años, en la indagación de una serie de procesos que, como bien anticipaba ahí Marta en la presentación, han estado centrados y están focalizados en los procesos de producción de la subjetividad y de negación de la alteridad, desde un enfoque fundamentalmente genealógico, y en este sentido hay, en lo que ha sido mi proceso de formación teórica, hay una fuerte influencia del pensamiento filosófico de Michel Foucault, pero este análisis filosófico, o el análisis genealógico que me he propuesto, es un análisis genealógico en realidad anclado en una lectura situada de tales procesos. En esta clave es que en mi trabajo fundamentalmente ha retomado, por un lado, los aportes en lo que hace al campo de las ciencias humanas y sociales en nuestro continente, del denominado pensamiento giro decolonial, ¿sí? Y a su vez en una articulación con un uso crítico de determinadas categorías de análisis provenientes del pensamiento Foucaultiano y post-Foucaultiano, en aras de interpelar, de indagar, ¿sí?, y desentrañar las estrategias que hacen posibles la construcción de ciertas vidas, y en esto parafraseando a la filósofa norteamericana Judith Butler, ciertas vidas consideradas indignas de ser vividas. Eso ha sido lo que ha movilizado, tanto desde un punto de vista ético como filosófico-político, el trabajo que yo he desarrollado, al menos en los últimos 10 años. El esquema de la presentación, de lo que voy a desarrollar en esta intervención, de algún modo ya lo anticipó
Marta, ¿sí? A mí me gustaría retomar solamente a efectos y a riesgo de una cierta escolarización, ¿sí? De la presentación, pero me parece que es la hoja de ruta que me propongo. Eh, Separar esta intervención en tres momentos. Un primer momento, ¿sí? Que tiene que ver o se va a centrar fundamentalmente en la relación entre el despliegue de una serie de estrategias de delimitación entre lo mismo y lo otro, entendiendo entre lo mismo y lo otro aquello que una serie de estrategias de delimitación de la vida social, entre la esfera de lo humano y lo no humano, entre lo deseable y lo indeseable para la vida colectiva, situado este primer momento de indagación en el contexto del despliegue histórico, ¿sí? De la modernidad. Ese sería un primer momento, ¿no? Modernidad y la partición entre lo mismo y lo otro. Un segundo momento, ¿sí? Focalizado en lo que es la configuración del neoliberalismo, leído también en clave Foucaultiana como una racionalidad del gobierno de las poblaciones, es decir, focalizándonos, o en este caso situándonos hacia principios del siglo XX, a efectos de problematizar de qué manera las estrategias de delimitación de la vida social o de partición de la vida social entre lo mismo y lo otro, producidas en el contexto de la modernidad, van a ser resignificadas, ¿sí? Hay una resignificación de estas estrategias y fundamentalmente lo que me interesa poner en tensión ahí es la resignificación y reactualización, ¿sí? De lo que van a ser los postulados del darwinismo social. Y un tercer momento, ¿sí? Situado en el escenario actual, en el escenario contemporáneo, aunque esto adquiere una variedad de matices en relación a las distintas historias locales, en donde me interesa poner en tensión o desandar la relación entre un proceso de gestión neoliberal de las emociones, ¿sí? Puesto en marcha ya hacia fines de la década del 70 de manera global, pero que en el escenario contemporáneo adquiere como una de sus derivas lo que es posible denominar como la puesta en marcha de una política del odio, vinculada a la generación de nuevos procesos de negación de la alteridad. Estos tres momentos no están leídos en una clave histórica, o no están pensados, ¿sí? Desde una clave histórica, sino más bien desde un enfoque de orden genealógico, ¿sí? Es de ahí que me interesa mostrar las recurrencias y las discontinuidades de este tipo de procesos de negación de la alteridad. El punto de partida entonces de esta presentación es problematizar la relación operante entre la modernidad y la partición entre lo mismo y lo otro, a efectos de poner en tensión, como señalaba, estas recurrencias y discontinuidades en el presente histórico. En este sentido, lo que me interesa es llevar a cabo, más que un análisis historiográfico centrado en un análisis del pasado por el pasado mismo, es un ejercicio que podríamos pensar como arqueogenealógico, de análisis del pasado a efectos de advertir sus marcas en el presente. Dicho de otro modo, lo que me interesa es ver el modo en que las verdades imperantes en el pasado son resignificadas y reactualizadas en nuestra actualidad histórica. A partir de este abordaje arqueogenealógico, deudor del pensamiento de Michel Foucault, es que cobra centralidad, a mi entender, problematizar el proceso histórico-político que se denomina con el nombre de modernidad, el cual, desde una lectura situada desde nuestra América, y en esto hago alusión, ¿sí? Al sentido atribuido por el poeta cubano José Martí, ¿sí? En el sentido de nuestra América, conlleva poner en tensión, problematizar la modernidad desde nuestro lugar en el mundo, sus legados, sus herencias y sus heridas coloniales aún abiertas en nuestro continente. En esta clave es que abordar desde una lectura situada los principales legados filosóficos políticos de la modernidad involucra advertir su directa relación con el desarrollo histórico del capitalismo, el eurocentrismo, el colonialismo, la colonialidad,
el racismo en sus formas modernas y el sexismo. Es en este punto, entonces, es que entiendo que los aportes provenientes del denominado pensamiento, giro decolonial, han resultado sumamente valiosos y han tenido un fuerte impacto, ¿sí?, en las últimas décadas dentro del campo de las ciencias humanas y sociales latinoamericanas, porque han permitido fundamentalmente poner en tensión la lectura canónica de la modernidad, reducida a un fenómeno de carácter intraeuropeo, y aquí hay que pensar como punto de partida inicial de esta crítica a esta visión tradicional o canónica de la modernidad, todo el trabajo desarrollado en primer término desde la filosofía de la liberación por Enrique Dussel. Y en este sentido, ha permitido o permite mostrar la relación operante entre la modernidad con la generación de una trama de múltiples relaciones coloniales de poder, raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de géneros, trama de múltiples relaciones coloniales de poder de larga duración, que perduran bajo diversas formas polifacéticas en nuestra actualidad histórica. A partir entonces de esta lectura crítica de la modernidad, que ha sido oculta y negada por parte de una tradición hegemónica del conocimiento, de raíz tanto eurocéntrica como occidentalocéntrica, es que resulta posible ubicar la configuración a escala global, o más bien la inicial configuración a escala global, de una partición entre la esfera de lo mismo y lo otro, anclada en un proceso de jerarquización de las poblaciones, que ubicará al hombre blanco, europeo, propietario, metropolitano y heterosexual en la cúspide del género humano. La puesta en marcha entonces de este proceso de jerarquización del género humano, que el sociólogo peruano Aníbal Quijano analizó como el producto del despliegue de un patrón colonial de poder hacia fines del siglo XV, ligado a la entrada de escena de la idea de raza, o el constructo mental, ¿sí?, de raza, se inscribe entonces en lo que el propio Dussel, que recién referenciábamos, ha denominado la construcción del mito de la modernidad, cuya una de sus principales dimensiones es la negación de la alteridad del otro no europeo. Esto es, la sanción del supuesto carácter incivilizado atribuido a las poblaciones conquistadas, y con ello, la negación, o para decirlo en términos psicoanalíticos, la denegación, ¿sí?, de la humanidad del otro. En esta dirección, ¿sí?, entonces, es que la puesta en marcha de este proceso de jerarquización a escala mundial del género humano, el cual va a asumir características distintivas al interior de las distintas historias locales, irá de la mano, ¿sí?, en el contexto de la modernidad europea, de un ideal de humanidad excluyente, anclado en un universalismo abstracto, segregador de las diferencias. La imposición entonces con el pensamiento hegemónico de la modernidad de este universalismo abstracto jugará un rol clave en la conformación hacia el siglo XVIII de las llamadas ciencias del hombre, ¿sí? Y aquí aparecen algunas figuras, digamos, de renombre, de peso al interior del pensamiento filosófico occidental, ¿sí?, como en el caso de David Hume, Immanuel Kant, ¿sí?, Jacques Rousseau, Jacques Turgot, el Marqués de Condorcet, ¿sí?, que van a ser, digamos, mentores, o van a jugar un rol clave en la conformación de las denominadas ciencias del hombre, pero que lo que me interesa rescatar fundamentalmente aquí, o resaltar, es de qué modo la construcción de las ciencias del hombre van a ir de la mano, ¿sí?, de la cimentación, por un lado, del imaginario eurocéntrico acerca de la supuesta superioridad, tanto ontológica como epistemológica del occidente hegemónico, y por el otro lado, la generación del imaginario colonial acerca de la aparente inferioridad e inhumanidad
en que se encuentran los pueblos y culturas no europeas. En este marco es que el pensamiento hegemónico de la modernidad, y esto no involucra caer en una mirada monolítica de la modernidad, hay matices, ¿sí? Hay tensiones al interior de este proceso, pero este pensamiento hegemónico irá de la mano de un conjunto de representaciones impregnadas de un inocultable racismo y eurocentrismo, reflejada, entre otros, ¿sí?, en los estudios antropológicos efectuados por Immanuel Kant a lo largo de 30 años, y esto lo ha mostrado lúcidamente el filósofo nigeriano Emmanuel Chukwueze, en la supuesta animalidad del negro, ¿sí?, expresada por David Hume, por ese entonces administrador del Ministerio Inglés de Colonia, en 1976, y esto también se va a ver reflejado, entre otros íconos de los pensadores célebres, ¿sí?, de la modernidad, en las lecciones de la filosofía de la historia de Hegel, ¿sí?, particularmente en relación al lugar del África en el despliegue de la historia universal. En este sentido, lo que me interesa resaltar aquí es de qué modo la conformación de las ciencias humanas en el siglo XVIII operarán como un dispositivo colonial de poder, mediante el cual se apuntará a legitimar, como recién señalaba, la supuesta superioridad, ¿sí?, del occidente hegemónico. Aquí en este punto, ¿sí?, me parece interesante e importante rescatar el análisis del teórico palestino Edward Said, ¿sí?, el cual ha mostrado de qué modo las ciencias humanas van a configurar una maquinaria geopolítica de saber-poder que ha declarado ilegítima la existencia de los conocimientos no occidentales. Pero retomando esta argumentación inicial de Edward Said, es posible advertir de qué modo las ciencias humanas europeas han declarado también ilegítima la existencia de la condición de humanidad de las poblaciones conquistadas, ubicadas en un tiempo histórico desemejante al tiempo civilizatorio en que habrá de ubicarse el occidente hegemónico. En este sentido, entonces, es que la conformación, ¿sí?, del campo de las ciencias humanas va a jugar un rol clave en el proceso de denegación de aquellas alteridades ubicadas por fuera de los mandatos hegemónicos de la modernidad capitalista europea. Este proceso de denegación de la alteridad va a asumir, con la configuración del campo de las ciencias sociales a mediados del siglo XIX, campo de las ciencias sociales que va a conformarse a partir de una matriz médica de raíz alienista e higienista, va a asumir una doble dimensión. ¿En qué sentido va a asumir una doble dimensión este campo de las ciencias sociales que, como bien ha mostrado el sociólogo norteamericano Emmanuel Bernstein, hay que ubicarlo, ¿sí?, el surgimiento de las ciencias sociales o de los saberes sociales modernos en el proceso de industrialización, ¿sí?, capitalista de los principales países hegemónicos, ¿sí?, industriales liberales, en este caso Inglaterra, Francia, Alemania, las Italias y los Estados Unidos. Esta doble dimensión del campo de las ciencias sociales se va a ver reflejado, por un lado, en la búsqueda por parte del Estado moderno de construir una fuerza de trabajo normalizada, anclada, dicha búsqueda desde una lectura Foucaultiana, en un proceso de gubernamentalización de la vida, cuyo foco principal será la modelación y control de los cuerpos individuales y colectivos. La puesta en marcha, por tanto, de un proceso de normalización de la subjetividad, producido en el contexto de la sociedad liberal capitalista, irá de la mano, en el siglo o hacia el siglo XIX, de un proceso de partición de la vida social entre la esfera de lo normal y lo patológico, en el que jugará un rol clave, ¿sí?, la teoría de la degeneración formulada por Auguste Morel, ¿sí?, teoría que apuntará a sancionar la desviación de una forma prototípica normal ubicada en los lindes del humano.
En esta dirección, como mostró Michel Foucault en algunos de sus cursos, como en el caso del curso de los anormales, ¿sí? La teoría de la degeneración proveniente del degeneracionismo francés se convertirá en una pieza teórica clave que permitirá legitimar la justificación social y moral de las técnicas de identificación, clasificación e intervención medicalizadora ejercidas sobre el particular universo de la norma. En este proceso, por tanto, de normalización de la subjetividad, que en primer términos va a desplegarse o desarrollarse en los principales, ¿sí?, países de Europa, pero que luego, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí?, comenzará también a desarrollarse o desplegarse en distintos países de nuestro continente. ¿Sí? El campo de las ciencias sociales, o de los saberes sociales modernos, y aquí hay que situar, ¿sí?, tanto lo que es el desarrollo del derecho, de la criminología, de la pedagogía, de la sociología, de la antropología, van a funcionar, como claramente ha señalado el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, como mecanismos productores de alteridades, vinculados a la producción de formas prototípicas de la subjetividad, a partir del despliegue de un conjunto de estrategias tanto disciplinarias como biopolíticas, desplegadas hacia el siglo XVIII por parte del Estado moderno. Ahora bien, el reverso de esa búsqueda de producción de formas prototípicas de la subjetividad, o dicho de otro modo, de perfiles ideales de subjetividad, va a ser lo que es la invención del otro, a la cual refiere Santiago Castro Gómez. Esto es, la construcción, de manera denegada, de la figura del loco, el indio, el negro, el delincuente, la prostituta, el homosexual, el indigente, en tanto formas de la otredad, ubicadas por fuera del universo de la civilización, la ciencia, la razón y el progreso. La construcción, así, de estas formas de la denegación, a partir de la emergencia histórica de las ciencias sociales, asumirá como otra de sus dimensiones principales la puesta en marcha de un proceso, y aquí me interesa retomar el análisis desde el campo de la antropología y desde un enfoque crítico de Johann Fabian, el cual refiere de qué manera las ciencias sociales, y asimismo las ciencias humanas en primer término, van a ir de la mano de un proceso de negación de la simultaneidad, lo cual va a permitir establecer una asimetría temporal entre el tiempo civilizado y impuesto por el occidente hegemónico y la negación del otro, al emplazar o al ubicar al hombre europeo, incluyendo en esto al hombre blanco protestante anglosajón, como modelo ideal de evolución del género humano, en contraste al carácter involucionado e inferior atribuido al otro no europeo. En este sentido, es que el campo de los saberes sociales modernos jugará un rol clave, ¿sí?, en el proceso de normalización de la subjetividad, al cual refería recién, y en la construcción de la figura de un otro patológico y parasitario, que es menester resocializar, y por el otro, en la segunda de sus dimensiones, en la naturalización de la superioridad de la sociedad liberal y de la cosmovisión occidental, vinculado esto último a la separación entre pueblos históricos, esto es, poseedores de escritura, propiedad privada, normas jurídicas europeas, y por el otro, pueblos primitivos, ¿sí?, esto es, carentes de escritura, gobiernos, leyes, etc. En este proceso entonces de partición de la vida social, producidos al siglo XIX, entre lo mismo y lo otro,
es que va a jugar también un rol clave en la emergencia en el contexto de la Inglaterra victoriana, del darwinismo y luego de la eugenesia, de la mano de Sir Frank Galton, primo de Charles Darwin, ¿sí? Lo cual, ¿sí? El desarrollo de estas estrategias tanto discursivas como extradiscursivas van a asumir un rol central en la legitimación científica o supuesta legitimación científica acerca del mayor grado de evolución y civilización que alcanzan ciertos hombres y naciones. En esta línea es que la biología, y en esto me interesa ahí poner o recuperar, ¿sí? El análisis que va a hacer el historiador inglés Eric Hobsbawm, ¿sí? La biología va a constituirse, ¿sí? O va a constituir un soporte central para la sociedad burguesa, liberal, teóricamente igualitaria, dado que va a permitir traspasar al mundo de la naturaleza la responsabilidad por las desigualdades humanas. Para decirlo de otro modo, ¿sí? La biología, ¿sí? Va a permitir mostrar científicamente que los pobres eran pobres porque habían nacido inferiores, ¿sí? Para decirlo de otro modo, las causas de la pobreza, así como las causas del fenómeno de la mala vida, fenómeno que va a despertar toda una serie de preocupaciones en los principales países de Europa, en el contexto del estallido de la denominada cuestión social, va a ser leído como el producto de la deficiencia hereditaria que poseen los pobres y las clases menesterosas. La puesta en marcha de este proceso de medicalización y biologización de la vida social que Foucault analizará hacia mediados de la década del 70 bajo el nombre de biopolítica o biopoder, ¿sí? Y lo va a hacer de manera indistinta esta conceptualización, irá ligado así al desarrollo de un racismo biológico y científico, mediante el cual se apuntará a legitimar, tal como sostendrá el propio Charles Darwin en su obra La descendencia del hombre, en 1871, la inferioridad natural de las clases pobres y menesterosas, la necesidad de evitar que los seres humanos inferiores se reproduzcan, así como la inferioridad racial de los pueblos no europeos. Este tipo de planteos, inscritos en la idea de una lucha por la vida, donde prima la supervivencia al más apto, esta idea acuñada, como es sabido originalmente por Herbert Spencer, ¿sí? Constituirán el suelo en común, ¿sí? Junto con la idea de la selección natural, formulada por el propio Darwin, del desarrollo de la eugenesia, o denominada ciencia del cultivo de la raza, formulada por Galton hacia fines del siglo XIX. Bajo este clima de ideas es que van a aparecer toda una serie de planteos orientados a limitar la unión y reproducción de individuos y grupos raciales considerados inferiores, y aquí las figuras de la otredad van a ser pobres, locos, sifilíticos, alcohólicos, prostitutas, vagabundos, ¿sí? Las denominadas razas inferiores, y por otro lado, la búsqueda o el intento de un mejoramiento de la humanidad por medio de la selección artificial de aquellos individuos y grupos raciales considerados como mejores dotados hereditariamente. Estos dos procesos, ¿sí? En realidad, entiendo, van a constituir las dos caras de una misma moneda, porque por un lado van a procurar legitimar, ¿sí? O naturalizar las desigualdades sociales, leídas en clave de un proceso de biologización de la vida social, y por el otro, justificar la empresa imperialista europea, y la supremacía del hombre blanco occidental, y aquí cabe la acotación o la alusión al poema, ¿sí? La pesada carga del hombre blanco de Kipling, ¿sí? Respecto, si esta supremacía, de pueblos como los latinoamericanos considerados atrasados y racialmente degenerados. En este marco es que la generación de todo un conjunto de prácticas de alterización desplegadas bajo el soporte de las ciencias sociales y de este proceso de biologización de la vida social, es que va a permitir legitimar fronteras adentro de Europa
la peligrosidad atribuida a un conjunto de seres que debían ser identificados, accionados y en ciertos casos resocializados, mientras que fronteras afuera posibilitará la exotización del otro, no europeo, reflejado entre otros órdenes en las exhibiciones zooantropológicas llevadas a cabo en el siglo XIX o durante el siglo XIX en las principales ciudades de Europa. Ahora bien, estas modalidades de partición de la vida social, que van a desarrollarse en el contexto de la modernidad y en el marco de la sociedad liberal o de un orden liberal, como anticipaba al inicio de esta presentación, ¿sí? Van a ser resignificadas en el contexto del desarrollo del neoliberalismo. Es en este sentido que, parafraseando a Deleuze, ¿sí? A Gilles Deleuze, el filósofo francés, en su Post-Christum, ¿sí? Respecto a la alusión, ¿sí? De la emergencia histórica de las denominadas sociedades de control, las viejas formas de denegación del otro o de la alteridad parece ser el pasado de las actuales modalidades de negación de la alteridad en lo que hace a las prácticas, las estrategias y los dispositivos que las vuelven posible. Este proceso entonces de resignificación, de una delimitación entre lo mismo y lo otro, ¿sí? Que va a producirse en el marco del neoliberalismo, hay que entonces, o entiendo que hay que inscribirlo en el marco del despliegue de un proceso de empresarialización de la vida social, y como anticipaba, ¿sí? De reactualización bajo otras modalidades de los postulados del darwinismo social en el escenario contemporáneo. En esta clave, mi análisis, ¿sí? Respecto al neoliberalismo parte de una lectura Foucaultiana del neoliberalismo y fundamentalmente de uno de los cursos dictado por Foucault, de un curso dictado por Foucault hacia fines de la década del 70 en el Collège de France, titulado Nacimiento de la biopolítica. ¿Por qué me interesa, ¿sí? Retomar ese curso que en realidad ha sido, de algún modo, un análisis pionero, ¿sí? Respecto a una lectura en otras claves respecto al neoliberalismo? Es porque entiendo que el análisis Foucaultiano del neoliberalismo va a permitir poner o considerar lo novedoso de este nuevo liberalismo surgido de la crisis del liberalismo clásico. ¿En qué radica este carácter novedoso? Bueno, en entender al neoliberalismo como algo que no puede reducirse a una ideología, ni a una formulación de una mera teoría política o económica, sino como la configuración de una sofisticada racionalidad de gobierno de las poblaciones, en la que se articulan un conjunto heterogéneo de prácticas, saberes, dispositivos, ¿sí? Vinculados a un progresivo proceso de empresarialización de la vida social, de modulación de la esfera de la subjetividad o de producción de la subjetividad, a partir de la internalización de determinados valores, normas y pautas de conducta, como asimismo, y esto es lo que me interesa enfatizar, por la generación de vínculos sociales signados por la segregación de determinados grupos de la población. En este sentido, entonces, es que, o desde esta lectura del neoliberalismo, en la cual retomo el pensamiento Foucaultiano, es que esta racionalidad neoliberal de gobierno va de la mano, ¿sí? De una ontologización de la desigualdad, o promueve una ontologización de la desigualdad, promueve la incentivación de los principios de la competencia, como asimismo el rechazo a toda forma de igualitarismo y la postulación de una selección social de los mejores. Es en esta clave que, más allá de las el evidente carácter global que va a asumir el neoliberalismo fundamentalmente a partir de la década del 70, vinculado esto a lo que es el denominado experimento Chile y a la generación de nuevas formas, ¿sí? O de dispositivos de poder de corte neocolonial, ¿sí? El neoliberalismo opera a su vez en las esferas tanto macropolíticas como micropolíticas a partir de la generación
de las condiciones de posibilidad y aceptabilidad de una forma de vida regulada por el etos empresarial, por la internalización, como señalaba, de determinados modos de conducta, y por la construcción de un sentido común neoliberal, en tanto espacio privilegiado donde se alojan sus valores hegemónicos. No voy a detenerme aquí en el rastreo genealógico del neoliberalismo, ¿sí? Pero lo que sí me interesa en relación a los procesos de alterización, reparar, es de qué modo, ¿sí? Este proceso de empresarialización de la vida social y de generalización de una forma de empresa, extrapolada a todos los ámbitos de la vida humana, ¿sí? Eh, va a parecer vinculada ya desde los momentos, del momento inicial, desde la configuración histórica de esta racionalidad de gobierno, a una lectura estigmatizante y patologizante de las mayorías populares, producida en el marco del problema de la masificación en que se verán inmersos los principales países de Europa en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, aquí van a aparecer toda una serie de intervenciones realizadas por los principales referentes del pensamiento neoliberal, de la matriz del pensamiento neoliberal, los cuales este tipo de intervenciones o estrategias discursivas, más propiamente, van a apuntar a mostrar de qué manera el problema, ¿sí?, de las masas tiene que ver fundamentalmente con un problema de personalidad, ¿sí?, con un problema anímico vital, con el carácter atávico, ¿sí?, de las masas, ¿sí?, y que como respuesta o solución a ello, y esto es lo que va a plantear el sociólogo y economista alemán, por caso Wilhelm Rocket, ¿sí?, se va a requerir la eliminación del proletariado a partir de una reforma económica entendida como una especie de terapéutica aplicada a la población. Otra de las estrategias discursivas en esta clave va a ser uno de los referentes máximos del pensamiento neoliberal, en el caso de Ludwig von Mises, y esto va a aparecer en algunas de sus obras, como por caso su obra de 1927, titulada Liberalismo, en el cual va a poner el énfasis en la fácil fascinación en la que caen las masas por las falsas promesas de un bienestar a corto plazo, al igual que en las características psicopatológicas que poseen las masas, lo cual las conduce al rechazo del liberalismo. ¿En qué radicaría este carácter patológico, ¿sí?, o la actitud psicológica de las masas? Bueno, fundamentalmente va a decir Mises en el resentimiento y en lo que él denomina el complejo de Fourier, ¿sí? ¿En qué consiste este complejo? Bueno, en un síndrome patológico cuyo síntoma fundamental es el deseo de una igualación social hacia abajo que arrastre a los triunfadores en la competencia social a una misma situación de penuria y de pobreza generalizada. En este sentido, es que el resentimiento, la envidia y el odio hacia los triunfadores aparecen como los rasgos psicológicos preponderantes de las masas. Este tipo de planteos, ¿sí?, o esta patologización de las mayorías o masas populares, ¿sí?, se inscribe entonces en la postulación de que de la economía del mercado como un refinado proceso de selección social en el cual el triunfo y el fracaso dependen de las propias capacidades individuales. Es en razón de ello que la vida social, ¿sí?, o más bien el neoliberalismo, va a postular una concepción de la vida social entendida como una especie de coliseo humano, ¿sí?, al interior del cual es posible situar la partición de la vida social, ¿sí?, signada por un lado por la exaltación de la idílica figura del sujeto emprendedor, que Foucault en la década del 70 va a analizar bajo la figura del empresario de sí, y por el otro, la figura del pobre, el fracasado, el parásito, que vive a expensa del esfuerzo de los otros. Este tipo de planteos, ¿sí?,
van de la mano o van a ir de la mano de una resignificación, como señalaba, de los postulados del darwinismo, desarrollados en el contexto del siglo XIX, pero en este caso, en el marco del neoliberalismo, bajo la forma de un competencialismo social, en el cual se dirime ahora la deseable victoria de los mejores. Bueno, aquí nuevamente hay toda una serie de intervenciones teóricas, de planteos, tanto en el caso de Mises, tanto en el caso de su discípulo, Friedrich von Hayek, ¿sí?, de notable influencia en el denominado experimento Chile, y también en el caso de la Argentina, ¿sí? Tanto el pensamiento de Mises como de Hayek va a tener una fuerte, ¿sí?, influencia en el desarrollo del neoliberalismo vernáculo, ¿sí? Pero, digamos, estas series de intervenciones vinculadas a esta resignificación o reactualización del darwinismo social van a poner el foco, fundamentalmente, en la preocupación que va a despertar, ¿sí?, el crecimiento ilimitado de determinados grupos de la población, fundamentalmente las poblaciones pobres, vulnerables, y las poblaciones subalternizadas del sur global. Y con ello van a aparecer toda una serie, ¿sí?, de planteos tanto teóricos, ¿sí?, como gubernamentales, orientados precisamente a establecer una serie de controles, ¿sí?, sobre estos grupos de la población. Aquí van a aparecer fundamentalmente hacia la década del 70 lo que es posible denominar como una especie de programa neomalthusiano de carácter global, de la mano de ciertas instituciones gubernamentales internacionales afines, creadas durante la década del 60 y el 70, como lo van a hacer, por ejemplo, la Alianza para el Progreso, la Comisión Trilateral, bajo el auspicio de David Rockefeller, y el denominado Club de Roma, del cual se va a desprender, ¿sí?, el denominado informe del Club de Roma, con una impronta fuertemente neomalthusiana. Este tipo de planteos también van a aparecer dentro de los informes del Banco Mundial y fundamentalmente en lo que va a ser el trabajo de Rotten McNamara, ¿sí?, secretario de Defensa de los Estados Unidos en la década del 70 y posterior presidente del Banco Mundial, el cual también va a hacer referencia a la necesidad de poner un límite al crecimiento desproporcionado de la población, fundamentalmente, como recién refería, ¿sí?, de determinados grupos de la población. En esta dirección, entonces, es que la postulación con el despliegue de la racionalidad neoliberal de gobierno, de una ontologización de la desigualdad, aparece vinculado en nuestro continente a la generación de lo que la antropóloga argentina Sonia Álvarez Leguizamón entiende como un renovado racismo neocolonial, cuyos focos privilegiados son los indeseables de la tierra. En este marco, la producción de la desigualdad y de la pobreza aparece ligada a la producción de nuevas poblaciones excedentarias a nivel mundial, al igual que en lo que hace a nuestro continente y en el caso particular de la Argentina, al desarrollo de una tecnología de gobierno de carácter focopolítica, que reduce a las poblaciones pobres y vulnerables al mantenimiento de sus mínimos vitales, o bien, como es posible advertir con determinados grupos de la población históricamente racializados, a la conversión de estos grupos en objeto de un lento genocidio a causa del hambre o la inanición. Lo que me interesa resaltar, entonces, de esta puesta en marcha, o de la puesta en marcha de estas estrategias por parte del neoliberalismo, es su directa relación con la generación de un conjunto de prácticas de alterización y con ello de denegación de la alteridad, cuyos blancos privilegiados o centrales son las masas populares, las poblaciones pobres y las poblaciones subalternizadas del sur global. En este sentido, entonces, es que el neoliberalismo promueve desde su configuración histórica, podríamos decir que le es inherente, la denegación de un otro, considerado responsable de su propia suerte,
desprovisto de derechos humanos por el mero hecho de su condición de existente, esto lo va a afirmar el propio Hayek, ¿sí? A la vez que considerado como un potencial riesgo en virtud de su crecimiento demográfico desproporcionado para la estabilidad del orden mundial. El último punto que me interesa abordar muy someramente, para no extenderme más en el tiempo, se focaliza en las nuevas modalidades que asumen los procesos de negación de la alteridad en el marco del neoliberalismo contemporáneo. Y en este sentido es que me interesa reparar en estos procesos de denegación de la alteridad, y como anticipaba al inicio de esta charla, la puesta en marcha de un proceso de gestión neoliberal de las emociones. Aquí cabe aclarar que, si bien todo orden social posee y promueve una cierta política de las emociones, es posible rastrear al interior del orden liberal, ¿sí? El neoliberalismo pone en marcha una gestión de las emociones, cuyo uno de sus blancos fundamentales es la racionalización y captura del deseo subjetivo, y con ello la construcción de un modelo hegemónico de subjetividad. Desde este punto de vista, el neoliberalismo promueve la puesta en marcha de lo que entiendo, si yo considero, una gubernamentalidad afectiva, ¿sí? Aquí me estoy nutriendo también de todo lo que son los aportes y los abordajes respecto a los estudios sobre la gubernamentalidad, ¿sí? Gubernamentalidad afectiva que es posible de ser entendida como una estrategia de gobierno de carácter multidimensional, conformada por un conjunto de técnicas y tácticas orientadas a la motivación e incentivación de los individuos, en vista de su formación y capitalización permanente. De allí que esta gubernamentalidad afectiva, ¿sí?, desplegada con el neoliberalismo, constituye una estrategia de gobierno que opera sobre las motivaciones, expectativas y conducta de los individuos, en pos de incentivar en estos la búsqueda de una autorrealización personal, el alcanzar una felicidad idílica y la consumación del éxito social. Este proceso de gestión neoliberal de las emociones, que no voy a desarrollar, digamos, pormenorizadamente acá, pero que es posible de ser rastreado hacia las primeras décadas del siglo XX, ¿sí?, su raíz, ¿no? En la obra de Walter Lippmann, ¿sí?, La opinión pública, y en la obra de Edward Bernays, titulada Propaganda, va a asumir hacia la década del 70 del siglo pasado, ¿sí?, en el marco de un conjunto de transformaciones sociales, económicas, tecnológicas que se producen, ¿sí?, hacia finales del siglo XX, una progresiva centralidad a partir de lo que el teórico español Alberto Santamaría denomina el despliegue de un dispositivo afectivo orientado, ¿sí?, a producir en la población los consensos de legitimidad, ¿sí?, de la lógica del mercado y la internalización de los valores de la competencia. Es en este sentido que este dispositivo afectivo va a tener como foco principal producir un profundo cambio cultural que permita, ¿sí?, definitivamente, ¿sí?, dejar atrás los valores del colectivismo, el igualitarismo y la justicia social, y ser reemplazados estos valores por los valores de la competencia social, el individualismo meritocrático y el culto al emprendedurismo. De tal modo es que los afectos asumen en el neoliberalismo un rol revolucionario, al promover la producción de un autogobierno de las conductas, en vista de alcanzar el éxito social, en el marco de un medio, ¿sí?, signado por el mandato de la adaptación permanente y del vivir en el riesgo. Sin pretender detenerme en las múltiples esferas, derivas que se desprenden de este proceso, ¿sí?, lo que me interesa resaltar o retomar en relación a esta presentación es de qué modo la gestión neoliberal de las emociones, ¿sí?, aparece o se encuentra ligada al desarrollo de un tipo de cultura, o bien
a una experiencia de la cultura vinculada a la permanente generación de la incertidumbre y del temor. Es en este sentido que el neoliberalismo es posible de ser pensado como la generación de una permanente cultura del miedo, del malestar y de la incertidumbre. En esta dirección es que la generación de situaciones de incertidumbre, miedo y angustia en el marco del neoliberalismo posee como una de sus derivas el despliegue de una política del odio focalizada sobre determinados grupos de la población. Si bien el odio, ¿sí?, no constituye una pasión privativa del neoliberalismo, tiene una larga y oscura genealogía. Hacíamos referencia un poco en el contexto de la modernidad, bajo otras categorías de análisis, de qué manera también ahí, ¿sí?, es posible ubicar una cierta política del odio. Pero lo cierto es que se trata de un afecto político, ¿sí?, que se exacerba en momentos de crisis del orden social. De tal modo, la generación de situaciones de incertidumbre y crisis emerge en esta dimensión como una condición de posibilidad para la delimitación de la vida social en el escenario contemporáneo entre la esfera de lo mismo y lo otro, a partir de la estigmatización, segregación y alterización de determinados grupos de la población, que son representados como portadores de todos los males sociales y morales imperantes. ¿Sí? Es en este sentido que la configuración en nuestro actual escenario contemporáneo, ¿sí?, de un neoliberalismo que ha asumido una fuerte impronta punitivista y segregacionista, ¿sí?, permite poner en tensión la reactualización de la violencia originaria del neoliberalismo, ligada tanto a una fábrica de alteridades como a la generación de una nueva forma de lazo social. Para ir finalizando, ¿sí?, me interesa retomar, a efectos de profundizar, o al menos de aportar algunos elementos más a la discusión del tema. Retomar el planteo de la psicoanalista argentina Nora Merlin, la cual entiende de qué modo la fase actual del neoliberalismo va acompañada de una serie de estrategias que operan fundamentalmente mediante la manipulación de los afectos y la incentivación del odio, en pos de generar en la población los consensos de adhesión a la implementación del libre mercado. Pero fundamentalmente lo que me interesa ahí retomar es de qué modo la actual fase del neoliberalismo va de la mano de la exacerbación de una pulsión de muerte que conduce a la denegación de la alteridad a partir de la proyección del odio, ¿sí?, o de la indiferencia. El odio es un modo de la indiferencia, ¿sí?, hacia determinados individuos y grupos de la población. La proyección, por tanto, de la frustración, el malestar y la insatisfacción hacia determinados grupos de la población se inscribe así en lo que es posible pensar como la incentivación y proliferación al interior de la vida social de ciertos microfascismos cotidianos que hacen del odio y del resentimiento una forma de lazo social y un modo de existencia. Para cerrar entonces, lo que me interesó problematizar en esta presentación son precisamente las estrategias de delimitación de la vida social entre lo mismo y lo otro, producidas en el pasado, y los modos en que son resignificadas estas estrategias en nuestra actualidad histórica. Es en esta clave que la reactualización de estas estrategias de alterización focalizadas, parafraseando en esto, ¿sí?, a Fran Fanon sobre los y las eternos y eternas condenadas de la tierra, es que entiendo vuelo imperioso la labor de desnaturalizar y desarticular las condiciones que hacen posible, ayer, al igual que hoy, la deshumanización y denegación de formas, o más bien de vidas, reducidas
las formas abyectas de existencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Martín por esta importantísima presentación que sin duda deja mucha reflexión en torno a esta necesidad de poder reflexionar sobre las alteridades. Importante lo que comentaba en relación a cómo esta modernidad, las relaciones de poder de larga duración, están ancladas a estos procesos de jerarquización del género humano, y ahí el retomar algunos autores que precisamente nos dejan ver cómo probablemente en la población, en el contexto social, en el contexto educativo, aún están presentes estos constructos mentales como por ejemplo el de raza, este mito de la modernidad, que sin duda hace que dentro de esta idealización que existe de la humanidad, pues precisamente empiecen o se mantengan estos procesos de segregación hacia las diferencias, que sin duda hacen ver esta supuesta superioridad, pero también esta inferioridad que está establecida en nuestros diferentes países hacia poblaciones concretas. También fue muy importante escuchar sobre esta necesidad de poder entender cómo la biologización de la vida social ha sido lo que ha ido naturalizando desigualdades, cómo estas prácticas de alterización se han ido legitimando peligrosamente para probablemente hacer que estas viejas formas de negación de la alteridad se vayan resignificando, asuman otras formas, otras ideas, otras posturas y se mantengan en el transcurso del tiempo. Ha sido también muy valioso como el poder entender cómo este foco indeseable, decía, de la tierra, estas nuevas poblaciones que se suscriben en esta subalternización de la subjetividad, de alguna forma, y me pareció muy interesante este aspecto final, esta tercera parte, en donde se hizo referencia a esta gestión neoliberal de las emociones, precisamente para que reflexionemos si el odio probablemente es una nueva forma presente en la sociedad que está ligada a esta fábrica de alteridades y que a lo mejor también es una nueva forma de desnaturalizar estas condiciones que terminan deshumanizando al otro y haciendo que de forma urgente analicemos lo que está pasando en cada uno de nuestros contextos. Así que, Martín, muchísimas gracias por cada una de las reflexiones que has podido compartir con nosotros, que sin duda genera este debate de inicio en este ciclo de alteridades para que podamos seguir analizando, repensando, resignificando lo que hoy en día estamos haciendo en cada uno de nuestros países y nuestros contextos. Bien, les damos paso a quienes quieran participar con alguna reflexión, quienes quieran hacer alguna pregunta. El espacio ahora es de ustedes. Les escuchamos. Preguntas, comentarios que quieran hacer. Milagros, le escuchamos. Saludos, buenas noches, doctor Martín Díaz, muchas gracias. Excelente recorrido y análisis necesario, diría yo, en tiempos de dolor, en tiempos de transformaciones y en tiempos donde la solidaridad vale más que nunca. La solidaridad es reconocernos en aquel ya no como el otro, sino en su dolor como propio. ¿Cómo conservar la naturaleza de la vida en tiempos de colonialidad global e imposiciones, pero también en tiempos de manipulaciones terribles? En todo sentido, ¿qué opina usted al respecto? Más que todo, quería darle las gracias y
y decirle a todos que estos análisis desprovistos de posturas convenientes, sino reales de cómo han venido ocurriendo, son necesarias. Es necesario entender el devenir de cómo hemos llegado a todo lo que en este momento pasamos. Entonces, ¿cómo hacer para salvaguardar la naturaleza de la vida? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Milagro, por las palabras, por tu reflexión y tu pregunta. Tal vez lo que puedo intentar responder, ¿sí? Respecto a tu inquietud, que de algún modo también es la mía, es partir del hecho de que lo que está en juego, ¿sí? En gran medida, en el escenario contemporáneo, es precisamente aquello que denominamos vida, en su más amplia dimensión. Con esto quiero decir, y hay toda una serie de análisis respecto a los procesos desplegados a partir de lo que es el desarrollo del neoliberalismo, pero que uno puede hundir su raíz, ¿sí?, de este tipo de procesos con la puesta en marcha misma de la modernidad, que lo que está en juego es la continuidad misma de la vida humana, por un lado. Si lo pensamos en relación a la crisis socioambiental en la cual nos encontramos inmersos, producto de un proceso de empresarialización y mercantilización de todos los órdenes de la vida humana y no humana. Pero por otro lado, y esto a partir fundamentalmente del año 2008, ¿sí?, en el marco de la crisis global del 2008, se pusieron en marcha toda una serie de procesos en la cual, y un poco en relación a lo que recién referenciaba, lo que son los denominados discursos del odio, y que prefiero pensarlos en términos de políticas del odio, se han instalado fuertemente al interior del sentido común de nuestras sociedades. Y eso ha ido de la mano de la proliferación de determinados, ¿sí?, partidos de cortes neofascistas, tanto, ¿sí?, en nuestro continente, ¿sí?, como en Europa. Entonces me parece que ahí lo que está en juego fundamentalmente es de qué manera la construcción de ese sentido común neoliberal y este centramiento de la subjetividad sobre sí misma apunta precisamente a romper toda posibilidad de lazo social o de solidaridad social. Y es en esa dirección que me parece que uno de los frentes de combate que hay que dar es en desarticular ese sentido común. Y en esa dirección me parece que el campo de la educación, ¿sí?, tiene que dar precisamente también esa batalla, porque de lo que se trata es precisamente de mostrar, ¿sí?, la dimensión nihilista, la dimensión negadora del otro, ¿sí?, y de la imposibilidad de sostener una vida social en términos de lazos sociales que no sean a partir de una proliferación de una pulsión de muerte, ¿sí?, sino en términos de resguardar la cultura, para decirlo en sentido de Freud, ¿sí?, hay que dar el combate en la desarticulación, ¿sí?, del sentido común neoliberal, que está fuertemente instalado, ¿sí?, en nuestras sociedades, y en el caso de la sociedad argentina, en la última década ha tenido una fuerte construcción, ¿no?, ese sentido común. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Milagros. Vamos a dar paso ahora a una pregunta de Víctor Betancourt, quien nos saluda desde Colombia, y su pregunta dice: ¿cómo podría afectar entonces este mito de la modernidad y el biologicismo las prácticas del maestro latinoamericano? ¿Qué reto tiene la escuela latinoamericana frente al neoliberalismo, el biologismo y el mito de la modernidad? Bueno, muchas gracias, Víctor, por la pregunta, que es una pregunta compleja, ¿sí?, porque hay una articulación de procesos. En primer lugar, creo que lo que podríamos pensar es de qué manera el mito de la modernidad, lejos de ser algo del orden del pasado, perdura en el presente. El hecho de que hay poblaciones, digamos, más desarrolladas, civilizadas, etcétera, etcétera, en el imaginario de nuestras sociedades latinoamericanas está fuertemente instalado, ¿sí?, aún. Entonces, por un lado tenemos
ese mito de la modernidad que la escuela tradicional, ha sido reproductora de ese mito. En el caso de la Argentina, eso se vio reflejado fundamentalmente en el siglo XIX a partir de la dicotomía civilización-barbarie, ¿sí? Y hacia principios del siglo XX, a partir de la delimitación entre la esfera de lo normal y patológico, que en un momento eso hacía referencia. Pero esos imaginarios que son propios de la modernidad siguen operando al interior de la escuela, más allá que la escuela tradicional esté en crisis. ¿Mm? Son imaginarios que, lejos de reducirse al plano de las representaciones netamente sociales, constituyen prácticas, y en tanto prácticas, constituyen modo de ser sujetos, ¿sí? Y de relacionarse con nosotros. Entonces me parece que ahí, en relación a las prácticas del maestro latinoamericano, me parece que precisamente de lo que la cuestión pasa, o una de las cuestiones, ¿sí?, a poner en tensión ahí, es a romper o dejar de reproducir lo que es precisamente este mito de la modernidad. Llevar a cabo una interpelación del mito de la modernidad. Y ahora, en lo que hace al reto de la escuela latinoamericana frente al neoliberalismo, bueno, el biologicismo fundamentalmente va a tener una fuerte impronta, ¿sí?, en nuestro continente, y puedo hablar con mayor exactitud y profundidad en el caso de la Argentina, pero la recepción, digamos, del darwinismo y de la eugenesia, que va a tener un fuerte impacto en distintos países de nuestro continente, sí, hay que ubicarlo hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ahí hay una fuerte tendencia a la biologización y medicalización de la vida social, pero, y eso se va reflejado también en las escuelas, ¿no?, en la construcción de las prácticas de medición de los cuerpos, de delimitación, ¿sí?, acerca del carácter normal o deficiente de los alumnos, ¿sí?, la construcción de la categoría alumno, ¿sí?, por parte del positivismo, ¿sí?, o de la tradición positivista. Ahora bien, en el marco del neoliberalismo me parece que lo que nos enfrentamos, ¿sí?, tiene que ver con un proceso de mercantilización del conocimiento, y por otro lado, de intento de captura por parte del neoliberalismo, bueno, de todas aquellas prácticas que puedan generar formas de solidaridad social. Entonces, el reto de la escuela latinoamericana, a mi entender, tiene que ver con la construcción de nuevas formas de solidaridad social a partir de un nuevo modo de relación con la alteridad. Y esa relación de la alteridad no puede pensarse por fuera, ¿sí?, de principios ético-políticos, ¿no?, de una sociedad en la cual se cimente a partir de valores absolutamente distintos a lo que intenta imponer el sentido común neoliberal. No puede pensarse un reconocimiento de la alteridad en el marco del individualismo meritocrático, no puede pensarse un reconocimiento de la alteridad en términos de una sociedad anclada en los principios de la competencia social, y menos aún no puede pensarse un reconocimiento de la alteridad en el marco del anti-igualitario. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta por parte de Juan Carlos Rangel. ¿Cómo considerar la alteridad ante los escenarios en los que los resultados efectivos ponen en desventaja a algunas personas con discapacidad? Bueno, es otra pregunta muy específica. Muchas gracias, Juan Carlos. Como dije, mi campo, en sentido estricto, no es el campo de la educación, ¿sí?, y en ese sentido de la educación inclusiva, pero me parece que sí es interesante o es posible pensar estos procesos en el sentido de cómo son pensadas la posibilidad de las personas, ¿sí?, con discapacidad en el marco fundamentalmente del neoliberalismo y de la gestión neoliberal de las emociones. Bueno, ahí sí me viene a la mente de qué manera, por caso, dentro de lo que es el campo de la denominada psicoeconomía, ¿sí?, que va a jugar un rol central en la configuración de esta gestión neoliberal de las emociones, aparece fuertemente de qué manera, aún en el caso, ¿sí?, de las personas, digamos, con discapacidad, es posible entrenarlas, ¿sí?, en cierto tipo de competencias, de manera de que puedan alcanzar un tipo de rendimiento cercano o similar, ¿sí?, a las personas consideradas normales.
Lo que estoy queriendo poner en tensión aquí es de qué modo, ¿sí?, en el escenario, digamos, donde prevalece esta lógica neoliberal, en lo que hace a la situación, digamos, de las personas que escapan de los parámetros de normalidad o que poseen algún tipo de discapacidad, aquello que se les ofrece es en términos empresariales, ¿sí? Es en términos, digamos, de ver cuán productivo, ¿sí?, o qué tipo de productividad, ¿sí?, pueden llegar a alcanzar. Pero no así en términos de abrirse a lo diferente. No en términos de abrirse a la alteridad, ¿sí? No en términos de una relación, digamos, de corresponsabilidad social en relación a un otro, ¿sí?, sino en términos de qué tipos de estrategia pueden llegar a asumir o adquirir, más bien, en pos de adquirir cierto tipo, digamos, de desarrollo dentro de una vida social signada por los mandatos, ¿sí?, de la competencia social, ¿no?, y de la empresarialización de la vida social. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la pregunta o al comentario de Joana, quien tiene su mano levantada. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer la instancia y esta clase que ha sido muy relevante y significativa. Y bueno, yo soy, ahora en este momento soy chilena, vivo en Chile, y desde acá hago una pregunta que quizás también va a ser adecuada para otros países latinoamericanos, que en el caso, por ejemplo, de cómo romper ese mito de la modernidad, frente a disminución de ciertas horas de pedagógicas. Por ejemplo, acá en Chile prácticamente se eliminó la filosofía de las aulas, y en ese sentido es, digamos, un atentado hacia el pensamiento crítico que podrían desarrollar estudiantes, y que en el fondo se ve limitado por disminución de horas, por ejemplo, de historias que hubo acá, o que simplemente la filosofía prácticamente fue erradicada de las salas de clase. Entonces, eso en ese sentido me parece como súper preocupante, porque ¿cómo rompemos con eso si de algún modo el neoliberalismo ha ido calando tan hondo en ese sentido, que ya acá, por ejemplo, se ha modificado esa estructura que quizás podría dar otras bases en cuanto al pensamiento y en cuanto a aceptarnos y ser más tolerantes como seres humanos? Esa es mi pregunta. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Joana. Sí, indudablemente, estamos frente a una serie de procesos sumamente complejos y creo que la complejidad de esta serie de procesos es no tomar cabal dimensión de a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los blancos privilegiados del neoliberalismo, que yo no analicé aquí porque me focalicé en determinados tipos de procesos, pero que tiene que ver, ¿sí?, con la esfera de producción del conocimiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que el neoliberalismo lo que busca, o en realidad lo que pretende, porque no es un proceso acabado, ¿sí?, sino que es inmerso, o hay que situarlo en el campo de las luchas también, tiene que ver con la apropiación de los bienes, ¿sí?, comunes de la humanidad, los bienes simbólicos de la humanidad, ¿sí? Y la universidad, en primer lugar, se convirtió como en el gran campo de batalla, ¿sí?, de aplicación de las políticas neoliberales. Proceso de mercantilización del conocimiento, de privatización, ¿sí?, etcétera, etcétera. Bueno, que en nuestro continente comienza en la década del 70, ¿no? Y que en algunos países ha habido mayor resistencia y ha habido como una mayor, y continúa habiendo toda una tradición respecto, digamos, a lo que es la educación pública, la defensa de la educación pública. No obstante, ¿sí?, aún, y en este caso en particular, en el caso de la Argentina, que hay toda una tradición de defensa de la educación pública en el ámbito de la educación universitaria, en el caso de otros niveles también ha habido una avanzada respecto, ¿sí?, a la eliminación de la filosofía dentro de las currículas. Claro, por supuesto. La filosofía, si algo hace a su razón de ser, tiene que ver con la crítica del sentido común establecido. Y recién decíamos
que el neoliberalismo opera fundamentalmente a partir de la construcción de un sentido común hegemónico. Entonces, nos enfrentamos a un problema difícil, ¿sí? Si no captamos la dimensión frente al problema en que estamos inmersos, me parece que estamos en serios riesgos de no advertir que cuando hablamos de políticas neoliberales en los distintos órdenes de la vida social, y en este caso en relación al campo educativo, no estamos hablando de otra cosa que del intento de la cooptación del pensamiento crítico. Hay un intento profundo, sistemático, progresivo, de cooptación o colonización, ¿sí?, del pensamiento crítico. La batalla hay que darla ahí, hay que abrir espacio, hay que pensar los lugares, hay que reinventarse, ¿sí? Me parece que va desde ese lugar. Hay que reinventar nuestras prácticas, hay que generar, ¿sí?, espacios, tanto formales como no formales, en pos de dar la batalla contra ese sentido común hegemónico, y además hay que entender que este tipo de batallas hay que articularlas en red. ¿Sí? Hay que pensarlas en redes. Porque si bien en cada uno de nuestros países asumen características y formas distintivas, son problemáticas que tienen una dimensión global. Y en nuestro continente está atravesado por toda una serie de procesos, desde el despliegue de la modernidad hasta hoy, fuertemente signados por lo que son formas de apropiación, de colonización, de despojo, de múltiples despojos. ¿Sí? Y en ese caso, y cierro la idea, ¿sí?, para no extenderme demasiado, nuestras élites, las élites locales, han sido absolutamente, digamos, vamos a decirlo así, cómplices con la aplicación, ¿sí?, de todo este tipo de políticas, ¿sí?, de colonización de los bienes comunes, ¿sí?, en relación a nuestros saberes y a la posibilidad del desarrollo de un pensamiento crítico. Muchas gracias. Vamos a cerrar con un comentario de Jaime Méndez desde Colombia que dice: me parece que el territorio es clave en la comprensión de las alteridades como asunto social y no individual. Hoy el territorio se antepone como categoría de análisis en los debates contemporáneos que pone en primer plano el cuidado de la vida. ¿Qué piensa usted al respecto? Y bueno, como vamos ya a ir cerrando, también me gustaría escuchar de una vez la pregunta que tiene María del Socorro para que con esas dos respuestas podamos cerrar el espacio. Adelante, por favor, María del Socorro. Bueno, yo de momento me había confundido con esto del mito de la modernidad, ¿no? O sea, los mitos son lo que ha sucedido, o sea, la modernidad como época existe y parece que es ubicada en la conquista de América, fundamentalmente, donde nace esto del racismo, y bueno, entiendo que es más por ejemplo, la biologización de la vida, para asignarnos roles, por ejemplo, a las mujeres, que el capitalismo pues nos ha venido pues ubicando en nuestro cuerpo, no solo en el de las mujeres, también en el de los hombres, ¿no? A partir de venir trabajando los cuerpos cada vez en esta evolución histórica, pues cada vez con diferentes formas de control, ¿no? Yo me parece, haría este comentario que, como usted lo dijo en un principio, sí parece que se reactualizan a todo esto del racismo, del sexismo epistémico, que bueno, parece que hoy hay otra vez una cacería de brujas, como la hubo en Europa. Como lo dice Grossfogel, no parece que hay varios epistemicidios y que, bueno, hoy permanecen. Hoy, por ejemplo, mencionaban a las personas con discapacidad, bueno, sus saberes están invisibilizados. Es más, estamos para no verlos, o sea, estamos formados para no verlos, simplemente para clasificarlos, ¿no? En este sentido, yo también recordaba, como psicóloga, un documento que me sirvió como para reflexionar en qué se equivocaron Binet y Simón, ¿no? O sea, cómo al hacer un test para ayudar a clasificar, pero para apoyar, bueno, fue utilizado eugenésicamente pues para eliminar
de la vida social, educativa, etcétera, a una población, ¿no? Y por último, pues estoy recordando a Silvia Federici, que en su libro último sobre ir más allá de la periferia de la piel, que me parece que nos ayuda, como usted decía, a pensarnos en solidaridad, diríamos en sororidad, entre mujeres también, en comunidad, pero no como una comunidad en el que nos volvamos a homogeneizar, sino una comunidad de reconocimiento y valoración de las diferencias. Bueno, eso quería comentar un poco. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pensando en el comentario, la pregunta de Jaime, a quien agradezco, y a quien agradezco a María del Socorro por su intervención, por su reflexión, me parece que ahí sí, habría como algún punto ahí de vinculación acerca de la centralidad, o que me pregunta la pregunta de Jaime, acerca de la centralidad del territorio, ¿sí? En la comprensión de las alteridades. Sí, absolutamente, ¿sí? No es posible escindir el cuerpo del territorio. Y eso es algo que nos ha enseñado el pensamiento feminista y sobre todo desde la teoría interseccional. No es posible, ¿sí? Separarlo, disociarlo. Y esto va de la mano de la necesidad, cuando nos preguntamos por los procesos o indagamos los procesos en los cuales estamos inmersos, ¿sí? De que nuestras lecturas, nuestros análisis y asimismo, ¿sí? En esta dirección nuestras prácticas, adquieran una dimensión contextualizada, situada o geosituada y socialmente comprometida. Y por cierto, que en este proceso de construcción de universos de otredades, que se pone en marcha desde la modernidad y que indudablemente no se puede disociar del proceso de conquista, saqueo y despojo de nuestros continentes, uno de los, no solo blancos, sino una de las alteridades que históricamente ha sido invisibilizada, saqueada y despojada ha sido el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Y de las disidencias. El cuerpo de las mujeres y de las disidencias como blanco de todas las estrategias de expropiación de la vida, tanto ayer como hoy. Entonces, cuerpo y territorio no pueden escindirse desde un pensamiento situado, y en esto me parece que contribuye pensar este tipo de procesos a partir de los aportes del pensamiento feminista, de los feminismos desde el sur, y fundamentalmente de los aportes de la teoría de la interseccionalidad. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, por el interés que han puesto en esta primera conferencia. Habíamos pasado por el chat para que por favor hagan el registro de asistencia a esta primera actividad. Así que de nuestra parte, agradecerles por estar presentes, invitarles a que por favor nos acompañen al próximo encuentro. Recuerden que es importante tener en cuenta las fechas. Vamos a encontrarnos el martes 18 de julio a las 18 horas de Chile, y el enlace será compartido en los próximos días a través del correo electrónico. Así que nuevamente agradecerle al doctor Martín Díaz y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas